en el desarrollo de la tercera semana. ¿Sí? Habíamos estudiado que nuestro preembrión tiene un formato de disco trilaminar formado por tres hojas, que era el epiblasto, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. ¿Sí? Entonces teníamos esa formación al final de la tercera semana, disco trilaminar y una notocorda en la región craneal. ¿Bien? Entonces de esa manera terminaba la tercera semana. Hoy nosotros vamos a entrar dentro de un periodo que son varias semanas, que se le va a denominar el periodo embrionario, ¿sí? Que comprende desde la cuarta semana hasta la octava semana. Entonces aquí todos los acontecimientos que vamos a mencionar ocurren dentro de la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima y la octava semana. Vamos a verlo de forma general. Todavía no vamos a ver de forma detallada, porque todas las estructuras que vamos a ver, vamos a volver a mencionar, ¿sí?, en los órganos y sistemas. ¿Está bien? Entonces hoy vamos a ver de forma general qué ocurre en el periodo embrionario. ¿Sí? Y así como dice, un periodo donde ocurre un cambio bastante grande en nuestro disco trilaminar. Ya deja de ser un disco trilaminar y pasa a ser una estructura tubular y plegada. ¿Sí? ¿Saben lo que significa plegada? Doblada. ¿Sí? Plegar significa doblar. ¿Sí? Entonces van a ver, van a escuchar y van a leer en el examen el plegamiento. ¿Sí? Entonces doblar, dobladura. Entonces en el periodo embrionario vamos a ver estos hechos, ¿sí? Que se dobla nuestro disco trilaminar, se vuelve doblar y se vuelve plegado, se vuelve doblado. ¿Está bien? Bueno, ¿qué ocurre durante el periodo embrionario? Ocurre lo que sería el periodo de organogénesis, es decir, se forman los órganos desde las capas germinales, ¿sí? A partir del ectodermo, del mesodermo y del endodermo se van formando los órganos, tejidos y en consecuencia los sistemas. ¿Sí? Entonces a partir del periodo, a partir de la cuarta semana se originan todos los órganos y tejidos del embrión. ¿Sí? Es por eso que también se le llama periodo de organogénesis, de morfogénesis, porque comienza a tomar forma, y de histiogénesis, porque se forman los tejidos. ¿Está bien? Es un periodo muy susceptible. ¿Por qué? Porque es el periodo exacto donde puede haber malformaciones por la falta de migración de células, por la falta de diferenciación de células, de grupos celulares, ¿está bien? Ya sea por agentes externos, virus, bacterias, temperatura, estrés, alcohol, drogas, o ya sea por agentes internos, como por ejemplo la diabetes, que puede generar también malformación. Por ejemplo. Bueno, entonces, aquí tenemos una tabla, una línea de tiempo donde se extiende desde el primer día hasta el último día de la gestación, desde la primera semana hasta la última semana de gestación. ¿Sí? ¿Está bien? Una línea de tiempo. Ya vimos la primera semana, la segunda y la tercera semana. ¿Sí? Ya conocemos o ya sabemos qué ocurre específicamente dentro de esta semana. ¿Sí? En la primera semana, ¿qué ocurre? Ocurre la segmentación de nuestro cigoto. Se va segmentando, se va sufriendo mitosis. ¿Sí? Al final de la primera semana, ¿qué pasa? Se forma el blastocito, se implanta el blastocito. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que se va segmentando y se traslada de la trompa uterina va a la cavidad uterina. ¿Sí? En la segunda semana
vemos que se forman estructuras pares y se forman las cavidades, cavidad amniótica, saco uterino, cavidad extraembrionaria, ¿sí? Se cavita nuestro blastocito. Y terminamos con un disco bilaminar, ¿sí? La formación del epiblasto y del hipoblasto, segunda semana. La tercera semana, ¿qué es lo que va a ocurrir? La gastrulación. Mediante la gastrulación se ocurre la formación de las tres hojas germinativas, ectodermo, mesodermo, endodermo, y se forma un disco trilaminar, ¿sí? Entonces, estos serían los nombres de la forma en la que le vamos a llamar a nuestro preembrión, ¿sí? En la primera semana se le llama blastocito, en la segunda semana disco bilaminar, en la tercera semana se le llama disco trilaminar a nuestro preembrión, ¿sí? Y en el periodo embrionario exclusivamente y de forma apropiada le llamamos embrión, ¿sí? Solo en esa semana, ¿está bien? A partir de la novena semana en adelante ya vamos a entrar en otro periodo que se le llama periodo fetal, y en ese periodo le vamos a denominar feto, ¿sí? En ese periodo se le llama feto. Entonces ahora vamos a ver qué va a ocurrir con nuestro embrión, ¿sí? Propiamente dicho. En el periodo fetal lo que ocurre es la maduración y el crecimiento de los órganos que se formaron aquí, ¿sí? Aquí se forman todos los órganos y aquí maduran los órganos, ¿sí? ¿Está bien? Entonces por eso el periodo fetal es un periodo bastante largo, ¿sí? Bueno, entonces aquí vemos en imágenes qué va a ocurrir en la primera semana, en la segunda, en la tercera, ¿sí? Cuarta, quinta, sexta, séptima semana, ¿sí? Entonces vemos que hay varios cambios, varias formaciones, aparecen estructuras nuevas. Vemos que nuestro embrión va adoptando una forma más humanoide, más humana, ¿sí? Cada vez que va pasando las semanas, ¿está bien? Nosotros vamos a ver de forma general qué ocurre aquí, y en cada clase o en cada contenido vamos a ver específicamente qué ocurre con los miembros, qué ocurre con la cabeza y el cuello, qué ocurre con el aparato digestivo, el aparato respiratorio, ¿sí? Hay clases exclusivas para hablar de cada uno de ellos, ¿está bien? Hoy hablamos de forma general, ¿sí? Bueno, entonces al periodo embrionario también se le llama el periodo de organogénesis. Entonces va desde la cuarta hasta la octava. Pero me van a decir, profesora, en el libro dice que es a partir de la tercera semana hasta la octava semana, ¿sí? El libro de Lachman dice que es de la tercera hasta la octava, pero ya les voy a explicar por qué, ¿sí? Pero más adelante. Y después va a tener sentido. Pero nosotros para el examen vamos a decir que va desde la cuarta hasta la octava, ¿sí? Entonces, el periodo embrionario se extiende desde la cuarta semana hasta la octava semana. Tema de examen, ¿sí? Todo lo que repito más de una vez significa que va a caer, ¿sí? Creo que los que fueron mis alumnos ya saben eso. Entonces, a partir de las capas germinativas se originan todos los órganos y tejidos: ectodermo, mesodermo, endodermo, ¿sí? Aquí vemos una imagen del libro de Ross, en el libro de Histología de la página 111, tendrán a mirar sus libros, van a ver esta imagen. ¿Qué estamos viendo aquí? El disco trilaminar. ¿Por qué en el libro de Histología vamos a ver un disco trilaminar? Porque a partir de este disco, de estas capas, se originan los tejidos, los órganos, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver en color azul, ¿sí? Los colores siempre son padrones en todos los libros. Entonces en color azul observamos al ectodermo, ¿sí? En color rojo encontramos al mesodermo, y en color amarillo el endodermo. Ahí está mal escrito, pero es endodermo, ¿sí? ¿Qué pasa con el ectodermo? El ectodermo, las células del ectodermo
van a tener dos caminos, se van a diferenciar en dos estructuras o dos grupos de células muy importantes, ¿sí? ¿Está bien? Un grupo de células va a dar origen al ectodermo de superficie, ¿sí? Todo lo que cubre por fuera o lo que entra en contacto del exterior con nuestro embrión, ¿sí? Epidermis, anexo cutáneo, pelo, glándulas, uñas, el esmalte dentario, la córnea, todo eso se va a originar del ectodermo de superficie. Todo lo que está por fuera, ectodermo de superficie. ¿Sí? Ahí hay una lista larga de lo que podemos observar. Y el otro camino que va a adoptar ese grupo de células del ectodermo se le va a denominar neuroectodermo. Aquí, estos dos cuadros. Neuroectodermo, ¿sí? El neuroectodermo, el grupo de células del ectodermo que se encuentra en la línea media, va a formar el tubo neural, el sistema nervioso central. ¿Sí? ¿Está bien? Ya saben por anatomía y histología cómo está formado el sistema nervioso central, cuáles son los órganos. Pero también hay otro grupo de células del neuroectodermo que se le llaman células de la cresta neural, que van a migrar, si son grupos de células que migran hacia la región dorsal, hacia la región ventral y forman estructuras nerviosas periféricas, ¿sí? Algunas células se pueden introducir dentro de los órganos y formar estructuras nerviosas dentro, como por ejemplo la glándula suprarrenal. ¿Se recuerdan de la glándula suprarrenal? Que tiene una médula, ¿sí? Que está formado por... ¿Qué hay dentro de la médula? ¿Cómo está formada la médula en la glándula suprarrenal? Por dos células. Unas células ganglionares, que son neuronas periféricas, sistema nervioso periférico, y unas células cromafines, que son neuronas modificadas. Bien, su origen, ¿por qué hay sistema nervioso periférico dentro de la glándula suprarrenal? Porque las células de la cresta neural migraron en la región más profunda de la glándula suprarrenal para convertirse en la médula y conservar sus características nerviosas. ¿Está bien? Entonces, las células de la cresta neural migran a diferentes regiones. ¿Sí? Entonces vamos a ver que va a formar también varias estructuras en todo el cuerpo. Aquí hay una lista también en qué se van a convertir. La mayor parte de las estructuras generalmente son estructuras relacionadas con el sistema nervioso periférico. ¿Sí? ¿Ah? Entonces, ectodermo tiene dos caminos. Superficie, neuroectodermo. ¿Sí? El neuroectodermo se vuelve a dividir en dos. ¿Sí? Tubo neural, células de la cresta neural. ¿Hay una lista larga? Sí, hay una lista larga. Tienen que saber, sí. Está en el examen, sí. Cita cuáles son los derivados de la célula de la cresta neural. Por lo menos 3 tienen que saber. ¿Sí? Más de 3 nunca pregunto. Mínimamente 3, recuérdense: sistema nervioso periférico, sistema nervioso central, ectodermo de superficie, que hay en la superficie del cuerpo. Paz, anatomía, histología. Ya no hay nada de otro mundo, es solo el origen de las estructuras. ¿Sí? Bueno, mesodermo. El mesodermo va a dar origen a todo el tejido conjuntivo del cuerpo. Ya vamos a ver que estos se vuelven a dividir en 3 porciones, ¿sí? Pero vamos a ver más adelante. El endodermo va a recubrir o va a formar todo el epitelio interno del tubo digestivo primitivo del aparato respiratorio, ¿sí? Y en consecuencia las glándulas anexas al tubo digestivo. ¿Sí? Genera otras estructuras, sí, pero vamos a ir viendo más adelante. ¿Está bien? Entonces, tenemos
que el ectodermo, el mesodermo y el endodermo originan todas estas estructuras, órganos, tejidos y sistemas, ¿sí? Vamos a ver cada una de ellas, ¿sí?, en su debido momento. Hoy solamente les presento de forma general qué es lo que vamos a estudiar, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, pero ya vamos a comenzar con algunos, ¿sí? Hoy vamos a ver lo que sería el derivado del ectodermo. ¿Qué significa derivado? Que se modifican, que van a generar, ¿sí?, que a partir de un tejido se genera otro tejido. De un tejido deriva a otras estructuras o tejidos. Entonces, los derivados del ectodermo, aquí vamos a ver qué dijimos que es el ectodermo en superficie y el neuroectodermo, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver qué pasa con el neuroectodermo, ¿sí? Específicamente vamos a ver el neuroectodermo. Bueno, al inicio de la cuarta semana, nuestro embrión tiene un disco, un formato de un disco trilaminar. ¿Pueden prender la luz, por favor? ¿Luz? Bueno, nuestro disco trilaminar, donde por arriba vemos una cavidad. ¿Cómo se llama esta cavidad? Amniótica. ¿Sí? Y esta cavidad, saco vitelino definitivo, ¿sí? En color azul el ectodermo, en color verde aquí, porque no se ve el amarillo, en color verde el endodermo y en color rojo el mesodermo. En la línea media que tenemos la notocorda, ¿sí? Estamos a nivel de la notocorda. ¿Qué hace la notocorda a partir de la cuarta semana? ¿Qué va a estimular la notocorda? ¿Por qué es tan importante? ¿Cuál es la función de la notocorda? Muy bien, estimula la formación del sistema nervioso central y el esqueleto axial, ¿sí? Entonces, a partir de la cuarta semana, la notocorda estimula, ¿sí?, por varios mecanismos, estimula la diferenciación de las células que están por arriba de la notocorda. Entonces, aquí vemos esta región que vemos aquí de la notocorda afecta a las células del ectodermo que están por arriba, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Las células de la región superficial del ectodermo se diferencian, ¿sí? Es decir, van a aumentar de tamaño, proliferan las células, se hacen bastante diferentes a las células del ectodermo que sobran, ¿sí?, de este lado y de este lado, ¿sí? Son las células que van a generar el ectodermo de superficie, ¿sí? Entonces, las células que se encuentran inmediatamente por arriba o en la proximidad de la notocorda se diferencian, aumentan de tamaño, se engrosan, ¿sí?, y forman una pequeña placa, ¿sí?, que se le llama placa neural.
¿sí? Bien diferenciado. Nosotros vemos esta imagen, podemos observar ahí una pequeña placa bien engrosada de células con mayor aumento. Y esa sería la placa neural, que sería todo esto. ¿Qué pasa con esa placa? A medida que va aumentando, se va diferenciando, también va proliferando. ¿Qué significa que va proliferando? Va sufriendo mitosis, ¿sí? Entonces, a medida que va sufriendo mitosis, esa placa se va transformando y va generando un pequeño surco en la línea media, ¿sí? Una pequeña depresión en la línea media para poder diferenciar, ¿sí? Esto sería el surco que se va presentando. Ahí, el surco neural, ¿sí? En la línea media. ¿Qué hace el surco en la línea media? Va a facilitar el pliego, el desplazamiento de esta placa neural para que se pueda plegar, para que se pueda doblar. ¿Bien? Entonces vamos a suponer que esta hoja que vemos aquí, es la placa neural. ¿Sí? Vamos a retirar la placa neural y todo esto sería la placa neural. ¿Bien? Entonces aquí en la línea media vemos el surco neural. A medida que se van proliferando, se van multiplicando las células aquí, ¿está bien? A los lados, esta placa va a plegarse. Entonces, ¿de qué manera se pliega? Se pliega hacia la región dorsal. Recuérdense que nuestro embrión ya tiene ejes o lados, ¿sí? Aquí se observaba la región dorsal de nuestro embrión y aquí la región ventral, ¿sí? Entonces, esta placa, los bordes laterales se pliegan hacia la región ventral o hacia la región dorsal, perdón, y en un momento estos bordes laterales se pliegan en la línea media, es decir, se fusionan en la línea media, ¿sí? Formando un tubo neural. ¿Está bien? Como vemos ahí. Entonces aquí, a medida que esta placa neural se va plegando, ¿sí? Ahí se va fusionando, ¿sí? Al fusionar se va a formar un tubo neural. El tubo neural se desprende del ectodermo superficie y queda aquí adentro. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver. No se fusiona con la notocorda, ¿sí? La notocorda va a quedar por debajo, aquí. El tubo neural ya fusionado va a quedar aquí dentro y el ectodermo de superficie de un lado se fusiona con el lado homólogo, ¿sí? Entonces ahí vemos, se genera el ectodermo de superficie y el tubo neural queda dentro, ¿sí? Se incorpora por dentro de nuestro disco trilaminar y por debajo encontramos a la notocorda, ¿sí? A los lados que estamos viendo, el mesodermo, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, también, ¿qué vemos en ese momento? Vemos que a los bordes de la placa neural vamos a encontrar un grupo de células que se le llaman células de la cresta, ¿sí? En color verde aquí. Entonces aquí vemos en color verde a las células de la cresta neural, ¿sí? Que forman parte de la placa neural al inicio, ¿sí? Neuroectodermo. Todo esto es neuroectodermo, ¿sí? Entonces, a medida que se van fusionando el tubo neural, las células de la cresta neural se desprenden y salen, ¿sí? Del tubo neural. Entonces, ese grupo de células que vemos ahí en color verde representan a las células de la cresta neural, ¿sí? Entonces, se ubican al inicio en la región dorsal del tubo neural. Algunas de las células migran hacia la región dorsal, se adosan o entran en contacto con el ectodermo superficie y se convierten o se transforman en melanocitos. Un grupo de ellos. Otro grupo migra hacia la región ventral, ¿está bien? Y forman el sistema nervioso periférico, ¿sí? A los lados del tubo neural, ganglios nerviosos, ¿sí? De la cadena simpática. Nervios, células de Schwann, axones, ¿está bien?
la vaina de mielina, todo eso se va formando gracias a la migración y a la diferenciación de este grupo de células. Y a otros órganos también. Bueno, entonces, esta placa neural va a ser inducida ¿por quién? Por la notocorda. Entonces, la notocorda es una estructura muy importante. Si no existe notocorda, no se diferencia la placa neural, no hay sistema nervioso central, ¿sí? No hay tubo neural. Entonces, notocorda, muy importante. Bueno, ¿qué pasa? Se forma un tubo neural, ¿sí? Con una abertura anterior y posterior, ¿sí? A la abertura anterior se le llama neuroporo anterior y a la abertura posterior se le llama neuroporo posterior, ¿sí? Neuroporo anterior, neuroporo posterior. ¿Está bien? Poro. A ver si está por ahí. ¿Está por ahí? Esta. Neuroporo anterior y posterior. Es el neuroporo anterior, neuroporo posterior. ¿Sí? Vemos que se va cerrando, ¿sí? Paulatinamente en un proceso. ¿Bien? Y vamos a ver que estos dos neuroporos se tienen que fusionar. Las células que están aquí se tienen que cerrar por completo. Y se fusionan las células entre sí. ¿Está bien? Forman uniones intercelulares. ¿Qué pasa? El neuroporo anterior tiene una fecha exclusiva para cerrarse, ¿sí? Se cierra en el día 25, el neuroporo anterior, y el neuroporo posterior se cierra en el día 28 de la gestación, ¿sí? Entonces, al final del mes, del primer mes, entonces ya tenemos que tener un tubo neural bien sellado, bien cerrado. Un tubo, ¿sí? Bien cerrado. ¿Está bien? Entonces, día 25, día 28. Voy a hablar de ya estoy atrás. ¿Qué pasó? La imagem está contratada. ¿Por qué? Olha o conteúdo. No, está mostrando cómo se observa en el día 25. Cómo se observa en el día 28. ¿Sí? Bueno, mientras que se está fusionando el anterior, el posterior sigue abierto. Y en el día 28 se cierra el posterior, ¿sí? ¿Para qué es necesario, para qué se necesita cerrar o fusionar esas regiones, esos neuroporos? Una vez que se cierra o se fusiona el neuroporo anterior, la región anterior del tubo neural se dilata, ¿sí? Se va dilatando, formando las vesículas cerebrales, ¿sí? Se forman tres vesículas: el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo, ¿sí? Tres vesículas cerebrales. ¿Qué va a generar esto posteriormente? El encéfalo, ¿sí? Cerebro, cerebelo y todas las estructuras que vemos aquí en neuroanatomía, ¿sí? Entonces es necesario que se cierre el neuroporo anterior para formar el cerebro y el cerebelo, ¿sí? ¿Qué pasa si es que no se cierra en el día 25 ese neuroporo anterior? Una malformación que conocemos como anencefalia, ¿sí? No se forma el encéfalo, ¿está bien? Entonces la falta de fusión o la falta de cierre del neuroporo anterior va a generar esta malformación, que es incompatible con la vida, ¿está bien? Como ustedes ven, las demás estructuras son independientes del desarrollo del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque todo lo que vemos ahí por debajo se originan del mesodermo y del endodermo, ¿sí? No del ectodermo. ¿Está bien? El neuroectodermo, ¿sí? ¿Está bien? Entonces,
esto es incompatible con la vida. ¿Por qué es importante saber? Porque nosotros necesitamos hacer un diagnóstico precoz y dar un diagnóstico a la madre si ese desarrollo gestacional es viable o no es viable. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces ustedes durante una ecografía tienen que observar la región cefálica y si hay una falta de prominencia craneal, probablemente estamos ante una anencefalia. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, en el día 25 ya tenemos que observar pequeñas vesículas en la región cefálica. ¿Sí? ¿Qué pasa si es que no se cierra en el día 28 el neuroporo posterior? Genera una malformación a nivel de la región caudal que se le llama espina bífida o también se le llama mielomeningocele, ¿sí? Que es la falta de formación de cuerpos vertebrales y algunas estructuras nerviosas en la región caudal del tubo neural. ¿Sí? No se cierra. ¿Está bien? Esto sí es compatible con la vida. ¿Está bien? Se puede hacer de acuerdo al grado de la espina bífida, porque hay varios tipos de espina bífida, ¿sí? Están las cerradas, las abiertas, las encapsuladas. ¿Está bien? Hay varios tipos de espina bífida. Esta es la abierta. Está totalmente abierta. ¿Está bien? Entonces, esto sí es posible reparar de forma quirúrgica, pero puede generar secuelas. ¿Bien? Puede generar. Entonces, la espina bífida, el neuroporo posterior, la malformación que genera sí es compatible con la vida. ¿Está bien? ¿Cuál sería su problema embriológico? ¿Cuál sería la causa embriológica de la espina bífida? La falta de fusión del neuroporo posterior. ¿Bien? ¿Sí? Bueno, entonces el neuroporo anterior se cierra en el día 25. 25 y el posterior Dia 28. muy bien. Tema examen. Ah, Esse ao posterior, quando ele não fecha, que gera espina bífida, tem extravasamento de líquido de células. también. Hay varios problemas ahí. Entonces, cuanto más temprano el diagnóstico, más rápido vamos a tener un tratamiento. ¿Sí? Generalmente se hacen cirugías intraútero, ¿sí? Para poder cerrar y que se pueda regenerar normalmente el tubo neural o la médula espinal. ¿Sí? Pero lógicamente esto sí ya va a tener secuelas bastante graves. Ô, prof, se fura a... Como faz? Eita! Se fura a membrana que poder, neném, para poder fazer... Sí. E a água que fica lá dentro? Y generalmente eso el líquido amniótico se regenera cada 3 horas. Entonces no hay problema con eso. Se va a regenerar, se vuelve a regenerar. Vai sair dali, mas aí na hora que fecha, vem de novo. Sí, se regenera cada 3 horas. Entonces no hay problema con eso. Bueno, entonces sabemos la importancia del tubo neural, del neuroporo anterior, neuroporo posterior. Entonces aquí se pueden ver malformaciones, ¿está bien? Desde el inicio de la formación del sistema nervioso central. ¿Está bien? Bueno, ¿qué pasa con las células de la cresta neural? Dijimos que pueden migrar hacia la región dorsal, hacia la región ventral, se pueden ubicar en varias regiones, ¿está bien? Para formar estructuras relacionadas al sistema nervioso periférico. Acá hay una lista larga de los derivados, ¿sí? En que se pueden transformar las células de la cresta neural, ¿sí? Esto es muy importante en anatomía, en fisiopatología, cuando ustedes ven neoplasias, puedan estudiar neoplasias, porque hay varios tipos de neoplasias que adquieren las características embriológicas de su origen, ¿sí? Por ejemplo, si hay una célula, vamos a suponer un cáncer de piel que afecta a los melanocitos, ¿sí? Va a adquirir la estructura embriológica, es decir, una célula muy parecida a la célula de origen embriológico.
Pero también vamos a encontrar que otras células de las células de la cresta neural pueden también transformarse en malignas, pero que se ubican en otras regiones, ¿sí? Entonces, todas estas células al mismo tiempo pueden malignizarse, es decir, se pueden transformar, ¿sí? ¿Está bien? Y todas tienen la misma característica histológica cuando es una neoplasia. Entonces, cuando ustedes estudian anatomía patológica, van a ver que todas las neoplasias tienen un origen igual a sus células de origen. ¿Está bien? Bueno, por eso es importante saber en qué se van a convertir todas esas células. Bueno, células de la cresta neural. Entonces, neuroectodermo, ya vemos de forma general, ¿sí? Y la formación del tubo neural, a todo ese proceso de forma de la placa, del surco, del plegamiento, se le llama neurulación. El proceso de la formación del tubo neural se le llama neurulación. Neurulación. Bueno. ¿Alguna pregunta, duda? ¿No tienen dudas? El grupo no es muy preguntón. Bueno, seguimos. Ahora vamos a ver de forma general los derivados del mesodermo, ¿sí? Cómo se organizan y en qué se pueden convertir los derivados o las células del mesodermo, ¿sí? Y ahí sí, pueden prender la luz. Vamos a ver qué pasa con el mesodermo, ¿sí? Ya vimos el ectodermo, ahora vamos a ver el mesodermo. El mesodermo al inicio es un conjunto de células, una monocapa de células que se van a reorganizar en 3 porciones, ¿sí? Del lado derecho, del lado izquierdo. ¿Qué pasa con este grupo de células? Las células que están más próximas al tubo neural y a la notocorda se reorganizan y forman un grupo de células esféricas, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver que todas estas células van a formar como unas boliñas de células aquí, alrededor, ¿sí? A este grupo de células al inicio se le va a denominar mesodermo paraxial. El mesodermo paraxial. Entonces el mesodermo paraxial es el grupo de células que se encuentran inmediatamente a los lados del tubo neural y de la notocorda, ¿sí? Se agrupan en estructuras esféricas, células en agrupación esférica, ¿sí? Luego vamos a ver que el mesodermo posterior a eso va a formar como un cordón de células bien comprimidas, ¿sí? Aquí van a formar cordón de células en la región intermedia. A este mesodermo se le conoce como el mesodermo intermedio. Mesodermo intermedio, un cordón de células, ¿sí? Células bien apretadas. Y por último, al grupo de células que van sobrando en la periferia se le conoce como células del mesodermo lateral. Entonces vemos que el mesodermo se vuelve a reorganizar en mesodermo paraxial, intermedio y lateral, ¿sí? Bueno, ¿qué va a generar cada una de estas células? Cada una de estas células generan estructuras bien diferentes. Por ejemplo, el mesodermo paraxial se organiza en estas estructuras esféricas que se le va a denominar somitas, ¿sí? Los somitas. Entonces, mesodermo paraxial genera somitas. Estos somitas van a dar origen al esqueleto axial,
del cuerpo. ¿Cuál es el esqueleto axial del cuerpo? La columna vertebral, ¿sí? Entonces, somitas, vamos a ver que se agrupan y forman el esqueleto axial. Entonces, eso es lo que va a generar los somitas. El mesodermo intermedio también se le conoce como el mesodermo urogenital. Entonces, va a generar todas las estructuras del sistema urogenital. Una clase exclusiva del sistema urogenital, ¿sí? Entonces, vamos a hablar del mesodermo intermedio exclusivamente. Y el mesodermo lateral, vamos a ver que el mesodermo lateral se divide en dos hojas. Entonces aquí vamos a dividir el mesodermo lateral en pequeñas dos láminas, de un lado y del otro lado, ¿sí? ¿Cómo se le va a denominar a estas dos hojas? Se le denomina hoja parietal y la hoja visceral. Entonces, resumiendo de nuevo, el mesodermo se vuelve a organizar en mesodermo paraxial, intermedio, lateral. El mesodermo paraxial da origen a los somitas que posteriormente se diferencian en el esqueleto axial, la columna vertebral. El intermedio, sistema urogenital, y el mesodermo lateral va a generar dos hojas, una parietal y una visceral, ¿sí? La hoja parietal entra en contacto con el ectodermo de superficie y el visceral entra en contacto con el endodermo, ¿sí? Entre estas dos hojas se va a formar una pequeña cavidad aquí. Estos puntos indican un espacio, ¿sí? Ese espacio va a formar una cavidad que se le llama cavidad intraembrionaria, ¿sí? Porque ya tenemos una cavidad extraembrionaria. ¿Dónde está la cavidad extraembrionaria? Rodeando toda esta estructura. Cavidad extraembrionaria y por fuera tenemos trofoblasto, ¿sí? Sin sitio y sin trofoblasto. ¿Está bien? Entonces aquí se forma una nueva cavidad. Entonces en el examen yo puedo preguntar, ¿cómo se origina la cavidad intraembrionaria? Se origina entre o a consecuencia del desplegamiento o la división del mesodermo paraxial en una hoja parietal y visceral. O también se puede decir que la cavidad intraembrionaria se forma entre la hoja parietal y la hoja visceral del mesodermo lateral. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno. Entonces, cada una de estas estructuras generan y se pueden observar en la imagen, ¿sí? Vamos a ver si es que pueden entender con las imágenes. Vamos a ver si esto lo... Bueno, ¿pueden apagar la luz? Ahí. El mesodermo paraxial se va diferenciando al mismo tiempo que se va formando el tubo neural, ¿sí? Entonces aquí nosotros vemos la placa neural que se va plegando y aquí vemos el mesodermo que también se va diferenciando, ¿sí? El mesodermo más próximo al tubo neural y la notocorda se le llama mesodermo paraxial, ¿sí? Mesodermo paraxial. Este mesodermo paraxial va a formar una estructura esférica que se le llaman somitas, ¿sí? Los somitas van apareciendo, o las estructuras esféricas van apareciendo en sentido cráneo-caudal. ¿Qué significa? Que los primeros somitas, las primeras estructuras esféricas aparecen a nivel de la región cefálica del embrión, luego van bajando, ¿sí? El crecimiento o la aparición es de forma consecutiva y en sentido cráneo-caudal, de arriba para abajo, ¿sí? De forma consecutiva. Entonces significa que aparece el primer par de somitas del lado derecho y el lado izquierdo, luego aparece el segundo, el tercero, el
cuarto, el quinto, y así va apareciendo los somitas, ¿sí? El primer par de somitas que aparece en el embrión aparece en el día 20 de la gestación. Entonces, en el día 20 se puede observar los primeros pares de somitas. ¿Está bien? Y a partir de ahí, cada día van apareciendo más pares de somitas, ¿sí? Se puede observar estos somitas aquí, en esta imagen. Aquí vemos nuestro embrión, ya les voy a explicar cómo adopta esa forma más adelante, pero podemos ver una región dorsal de nuestro embrión. ¿Sí? Aquí se ve el tubo neural en la línea media. Esto sería la región cefálica. Esto sería la región cefálica. Vista dorsal, vista lateral de nuestro embrión. ¿Sí? Región caudal, y aquí no se ve la región caudal porque está por delante. ¿Está bien? ¿Qué más vemos aquí? Las vesículas cerebrales. Todo esto serían las vesículas cerebrales. ¿Sí? Protencéfalo, mesencéfalo, convencéfalo. ¿Está bien? Estos serían otras estructuras que vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a observar que aparecen estas estructuras féricas a los lados del tubo neural. Toda esta estructura que vemos aquí, aquí da para ver mejor. ¿Sí? Bolinas. Parece un collar de perlas de un lado y del otro lado. ¿Sí? Esos serían los somitas. ¿Está bien? En esta imagen da para ver mejor. ¿Sí? Aquí vemos el tubo neural y estos serían los somitas. ¿Sí? De un lado y del otro lado. ¿Está bien? Ahí vemos nuestro disco trilaminar real. Hay una imagen real del disco trilaminar. Vemos el ectodermo, vemos el endodermo, vemos el tubo neural, ¿sí? Conjunto de células, vemos a la notocorda, un cordón de células, ¿está bien? Y vemos al mesodermo. ¿Qué es lo que vemos aquí? Formando una agrupación de células féricas de un lado y del otro, el mesodermo paraxial o los somitas, somito en portugués, ¿sí? Aquí vemos esta agrupación de células más compactadas, que sería el mesodermo intermedio, ¿sí? Y aquí vemos el mesodermo lateral, que ya se divide en dos hojas, una hoja parietal y una hoja visceral. Y esta cavidad que se va formando, la cavidad intraembrionaria, ¿sí? ¿Está bien? Entonces da para observar y vemos que son agrupaciones celulares, ¿sí? Son células pluripotenciales que se van agrupando y diferenciando. ¿Está bien? Entonces estos somitas van apareciendo y se reorganizan en varios segmentos. Entonces vamos a encontrar somitas occipitales, somitas cervicales, torácicos, lumbares, sacros, coccígeos. ¿Sí? Esta organización aquí nos hace recordar a la columna vertebral, las vértebras. Muy bien, pero yo pregunto, ¿tenemos somitas vértebras occipitales? No. Muy bien, ¿qué pasa con los somitas occipitales? No desaparecen, ellas se fusionan. El lado derecho con el lado izquierdo, sus pares, sus homólogos se fusionan, rodeando el tubo neural y forman ¿qué estructura? El hueso occipital. ¿Sí? Por eso el hueso occipital tiene un foramen magno. ¿Sí? Está bien por eso. ¿Está bien? Entonces los primeros pares de somitas se fusionan entre sí. ¿Está bien? Y forman el hueso occipital. ¿Sí? Luego ya vemos que toda la línea sigue la misma estructura, todos los cuerpos vertebrales. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa con esta cervical aquí. ¿Ya? Vamos a ver qué ocurre. Porque hay una resegmentación, no, hay una resegmentación de los somitas posteriores, pero eso vamos a ver en una clase especial, ¿sí? De músculo esquelético, ¿sí? Bueno, por ahora no se estresen con los 8 cervicales, ¿sí? Que desaparece uno. Bueno, ¿qué pasa con los coccígeos? De 8 a 10 coccígeos, ¿qué pasa? Se fusionan, pero ¿cuántos coccígeos tenemos en el saco? De 1 a 3. ¿Sí? De 1 a 3 coccígeos que se fusionan, ¿está bien? ¿Sí? Con el saco. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con el resto? Se degenera, desaparece. En el humano
esto no es necesario, entonces se van degenerando por apoptosis, ¿sí? Muerte celular, ¿sí? En los animales cuadrúpedos sí esto se mantiene para formar ¿qué cosa? La cauda, la cola, ¿sí? Y hay veces que en el humano esto no se degenera, no sufre apoptosis, entonces se ve una pequeña cauda, ¿sí? En la región dorsal, la región sacra, así que parece una pequeña cauda. Sería la falta de apoptosis de estos somitas coccidios. Bien, bueno, entonces somita, mesodermo paraxial, esqueleto axial. ¿Sí? Bien, ¿da para entender? Hay una clase específica para hablar cómo se forma la columna vertebral. ¿Sí? Bueno, continuamos. Aquí está, entonces a partir del día 20 aparecen los primeros pares, o el primer par de somitas, y a medida que van pasando los días, aumentan los pares de somitas. ¿Sí? Recuerden que el crecimiento o la aparición en el sentido cráneo-caudal, desde la cabeza hasta la cola. ¿Sí? Parece besteira que voy repitiendo y repitiendo, pero en el día del examen parece que no ven esas palabras. ¿Sí? No ven. ¿Sí? Se equivocan por esos errores catastróficos. Saber quantos dia, profe? No, no necesito. El primer par sí, día 20. El resto no. Pero ¿para qué también se utiliza estos somitas? Se utilizan también para estimar la edad gestacional. ¿Sí? En las primeras semanas. ¿Sí? En la cuarta semana, ¿cómo nosotros podemos saber cuántos días tiene? O sea, es decir, cuál es la edad aproximada de nuestro embrión. Por ejemplo, si vemos un embrión que contiene 25 pares de somitas, ¿sí? Aproximadamente vamos a ver que tiene 27 días de gestación, ¿sí? ¿Con qué podemos relacionar eso? Tenemos que observar al día siguiente si el neuroporo posterior ya se cerró. O podemos también observar si el neuroporo anterior ya se cerró, ¿sí? Lógicamente eso es si hacemos una fecundación in vitro. ¿Sí? Normalmente eso no se puede hacer. Nosotros no podemos visualizar con una ecografía. ¿Sí? Entonces, No vemos por ecografía. no se ve en la eco porque es aproximadamente tiene en la cuarta, en la quinta semana tiene aproximadamente 10 milímetros de longitud nuestro embrión. Con microscopio. Se puede ver todas las imágenes que nosotros vemos Bueno, entonces los somitas también se pueden utilizar para estimar la edad gestacional en la gestación temprana, ¿sí? Al inicio de la gestación. O sea, también sirven para poder indicar en qué semana, en qué día estamos. Bueno, entonces mesodermo paraxial, muy importante, somitas, los somitas. ¿Sí? Bueno, mesodermo intermedio, no hay mucho que hablar por ahora. Sabemos que va a dar estructuras del sistema urogenital. Hay una clase exclusiva que vamos a hablar del sistema urogenital, ¿sí? Todos los órganos y tejidos que hay ahí. Entonces, por ahora solamente saber mesodermo intermedio, sistema urogenital, ¿sí? ¿Cuáles son los derivados del mesodermo intermedio? Sistema urogenital, ¿sí? Eso es lo que voy a preguntar ahora. Aquí se ve, aquí de un lado y aquí del otro lado, ¿sí? Bueno, y el mesodermo lateral, ¿qué dijimos? Que va a formar, se va a dividir en dos hojas, en dos placas, ¿sí? Una hoja parietal, una hoja visceral. En el centro se va a observar, o en el medio de las dos hojas, una cavidad que se le llama cavidad corporal intraembrional, ¿sí?
Pero al mismo tiempo de que todo esto se va diferenciando, ¿qué pasa con nuestro disco trilaminar? También se va plegando, ¿sí? Entonces vemos que esto sería nuestro disco trilaminar, también con todas las estructuras que vemos ahí, y vemos que se va plegando. ¿Cómo se va doblando? Se va doblando en un sentido lateral, es decir, los bordes laterales de nuestro disco trilaminar, ¿se recuerdan? Se va a plegar en un sentido ventral, es decir, los bordes laterales van a plegarse hacia la región ventral de nuestro embrión, hacia el saco vitelino, ¿está bien? Entonces, los bordes laterales se tienen que fusionar en la línea media para formar una estructura tubular, ¿sí? Entonces aquí nosotros podemos ver el ectodermo de superficie junto con la hoja parietal, que están unidas, ¿sí? Se unen, van migrando o se van desplazando o se van desplegando, ¿sí? Y por último, se adhieren en la región ventral, ¿sí? ¿Qué pasa con el saco vitelino? Disminuye de tamaño, ¿sí? Sufre una constricción y se incorpora dentro, ¿sí? ¿Está bien? Y se va a formar esta cavidad intraembrionaria. Entonces, el saco vitelino forma un pequeño tubo aquí adentro que va a dar origen al tubo digestivo primitivo, ¿está bien? Que va a estar rodeado por la cavidad corporal intraembrionaria y rodeados por el ectodermo de superficie y la hoja parietal. A ver si tenemos una imagen. Aquí. Ahí da para ver perfectamente. Entonces vemos que nuestro disco trilaminar se va plegando, se va doblando hacia la región ventral, ¿sí? El saco vitelino va a sufrir una constricción, luego se tiene que incorporar dentro, ¿sí? Al inicio o durante la transformación vemos que el saco vitelino queda por fuera, pero luego se incorpora por dentro, ¿sí? ¿Cómo se llama esta cavidad? Cavidad intraembrionaria. Esta es la cavidad intraembrionaria. Entonces, esto sería la hoja parietal y esto sería la hoja visceral, ¿sí? Antiguamente saco vitelino, hoy en día la luz del tubo digestivo primitivo, ¿sí? ¿Cómo está rodeado, cómo está revestido? Por endodermo. Por eso tiene una coloración amarilla, ¿sí? Aquí por fuera, ¿qué vamos a encontrar? Ectodermo de superficie que se une a la línea media y por dentro encontramos la hoja parietal, por dentro, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos el tubo neural, la notocorda, los somitas, ¿está bien? El mesodermo paraxial que pueden dibujar aquí al lado, uno al otro, ¿está bien? Entonces, ¿qué pasa con nuestro disco trilaminar en el periodo embrionario? Se pliega lateralmente y se forma una estructura tubular, ¿sí? Se forma una estructura tubular. ¿Qué más ocurre aquí? No solamente ocurre el plegamiento lateral, ¿sí? De los bordes laterales, sino que también ocurre un plegamiento céfalo-caudal. ¿Qué significa eso? Que los extremos cefálicos y el extremo caudal también se pliegan hacia la región ventral, ¿sí? ¿Se recuerdan de la membrana cloacal? Era la membrana bucofaringea, ¿sí? Aquí está. Membrana bucofaringea, membrana cloacal, ¿sí? Que cuando era un disco embrionario, ¿sí? Se encontraba en la región cefálica. Entonces, ¿qué va a pasar con esta membrana cloacal? Se pliega ventralmente y se ubica por delante, ¿sí? ¿Está bien? Entonces la membrana bucofaringea se ubica en la región ventral, ¿sí? Entonces plegamiento cefálico y el plegamiento caudal, ¿sí? La membrana cloacal también se ubica en la región ventral. Entonces nuestro embrión tubular también tiene un formato en una letra C, encurvado, ¿sí? Aquí está una vista lateral, ¿sí?
Aquí está el disco trilaminar. Aquí está nuestro disco trilaminar, cavidad amniótica, saco vitelino. Se va plegando cefalocaudalmente, ¿tá? La membrana bucofaringea, la membrana cloacal. ¿Qué pasa con el saco vitelino? Se va incorporando, formando un tubo, ¿está bien? En su interior. Esto tiene que ingresar por completo, ¿sí? Y tiene un aspecto encurvado, como vemos aquí en una imagen exterior, ¿sí? En un corte transversal, esto es lo que vemos aquí, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, aquí está nuestro tubo digestivo, aquí está nuestro tubo digestivo, ¿sí? Cavidad corporal, aquí da para ver, aquí no da para ver la cavidad corporal, ¿sí? Porque es un corte en la línea media, ¿sí? Entonces aquí vemos, en este tiempo, en un corte transversal, vemos qué pasa con el saco vitelino, aquí también vemos qué pasa con el saco vitelino y aquí también, ¿sí? Una imagen externa, una vista medial y una vista coronal, ¿sí? Al mismo tiempo. ¿Está bien? Bueno, y aquí vemos el tallo de conexión. Todo esto sería el tallo de conexión. Entonces aquí vemos el tallo de conexión y ahí estaría el tallo de conexión, ¿sí? Por eso no aparece en esa imagen. Entonces, al final de nuestro periodo embrionario, lo que vamos a tener es esta imagen, ¿sí? Al final del periodo embrionario, en la octava semana, ya vemos que tiene un aspecto encurvado, tiene una región cefálica bien dilatada, tiene la región caudal, ¿sí? Encurvado, y ya podemos observar los miembros. Los miembros vamos a ver en otra clase, que también es exclusivo, que es exclusiva en una clase. Vamos a ver en desarrollo musculoesquelético. Pero los miembros ya comienzan a aparecer al inicio de la cuarta semana, ¿sí? Y al final de la octava semana ya vemos todos los miembros bien desarrollados, ¿sí? Bueno, y ya tiene un aspecto más humanoide, ¿sí? Ya aparece un humano, ¿sí? En proceso de diferenciación de desarrollo al final del periodo embrionario. ¿Está bien? Estos serían los derivados del endodermo, ¿sí? ¿Está bien? Entonces todo esto sería el tubo digestivo primitivo. ¿Sí? ¿Se recuerdan del alantoide? Alantoide, ¿no se recuerdan del alantoide? Alantoide, aquí está el alantoide, ¿sí? Alantoide, alantoide, alantoides, ¿sí? Alantoides, ¿está bien? Posteriormente va a formar una estructura, ¿sí? Muy importante, alantoides. Sí. Diz que a membrana bucofaríngea se rompe. Yo no les dije eso la semana pasada. Yo creo que sí. ¿No? Sí dije. No dije. No fue en este grupo. No les dije. Bueno, aquí. La membrana bucofaríngea, para que todo esto se pueda desarrollar y se puedan diferenciar, tiene que sufrir una presión mecánica, ¿sí? ¿De qué forma va a sufrir una presión mecánica? Con el ingreso de líquido amniótico. Entonces, para que se puedan formar todos los órganos, se puedan diferenciar a partir del tubo digestivo primitivo, tiene que ingresar líquido amniótico, ¿sí? Va a formar una presión mecánica. Al ingresar va a ir presionando y transformando algunas estructuras dentro de ese único tubo, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, ¿en qué semana se imaginan que se perfora la membrana bucofaríngea? En la cuarta, ¿sí? Porque ahí inicia la formación de los órganos. Entonces, la membrana bucofaríngea siempre va a romperse en la cuarta semana, inicio del periodo embrionario. Y todo lo que entra tiene que salir, pero después de varias semanas. Entonces, la séptima semana
se perfora la membrana cloacal. ¿Sí? ¿Está bien? Siempre el desarrollo es cefalocaudal. Primero se diferencia a nivel de la región cefálica y luego de la región caudal. ¿Está bien? Fica passando isso no norte. Sí. Va deglutiendo, al mismo tiempo también va filtrando, los riñones van filtrando y también el tubo digestivo va eliminando. ¿Sí? Se elimina. Por eso cada 3 horas se recambia el líquido. ¿Sí? Y los que van a filtrar todo eso sería la placenta. La placenta filtra. Bueno, entonces ahí termina nuestro periodo embrionario. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Qué tienen que saber entonces para el periodo embrionario? Los derivados de las hojas germinativas. ¿Sí? Derivados sería en qué se van a diferenciar el ectodermo, el mesodermo, el endodermo. ¿Sí? Algunas datas o fechas que son bien explicativas aquí, ¿sí? Bastante grandes, por cierto, los números. Eso también hay que saber, ¿sí? Eu só não entendi direito onde fica a urra parietal e a visceral no mesodermo lateral. El mesodermo. Fica placenta. A ver. Este es el mesodermo. Al inicio es una sola capa de células y luego se divide el mesodermo lateral en 2 capas. Aí depois, quando fecha. No, en el momento en que es un disco trilaminar. Aquí sigue siendo un disco trilaminar. ¿Sí? Entonces se va a dividir. Al inicio es una sola capa de células y luego se divide. ¿Sí? Aquí por arriba la hoja parietal y aquí por debajo la hoja visceral. Sim, mas na parte que ela chega no saco vitelino. Sí, Fecha, aí esse eu não entendi. está bien, espera ahí. Entonces la hoja parietal va a estar en contacto con ¿quién? Con el ectodermo de superficie. Y la hoja visceral va a estar en contacto con ¿quién? Con el saco vitelino. Entonces cuando se va cerrando, a ver dónde está. Cuando se cierra entonces aquí, esto sería el ectodermo de superficie y la que va a estar por dentro revistiendo va a ser la hoja parietal. ¿Sí? Aquí. Entonces aquí hay ectodermo y hoja parietal. ¿Sí? Solamente que aquí no está bien diferenciado. Y esto sería el endodermo y lo que rodea en color rosa sería la hoja visceral. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces entre la hoja visceral y la hoja parietal hay una cavidad corporal intraembrionaria. ¿Está? ¿Sí? ¿Otra pregunta, otra duda? Por ahora nada. Bueno, entonces Nada da prova. siempre para la prueba. Bueno, entonces eso es en relación al periodo embrionario. Si no tienen ninguna duda, ya están libres, pueden ir en paz. ¿Qué pasó? A gente não sabe nem como perguntar. Passar vergonha perguntando. Solamente volver a ¿sí? Eu começo a escrever só metade, eu já escrevi pela palma, entendeu?